Continuamos con especiales periodísticos y el tema prófugos por la banca. Los expropietarios de Filambanco, los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, aseguran que la entidad fue entregada al Estado el 2 de diciembre de 1998 en funcionamiento y con todas las reservas económicas para que siga operando. El problema, según ellos, era de falta de liquidez. Sin embargo, el principal acusador, en este caso, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, dice que el Filambanco, a la fecha de la entrega al Estado o a la AGD, era un banco quebrado y que fue el país entero el que tuvo que, y aún tiene, que pagar la cuenta de la mala administración de la entidad. Pero veamos cuáles son los argumentos de uno y otro lado. Frente a frente, la acusación y la defensa. Buenos días, señor Isaías. La defensa de los hermanos Isaías Dazum se centra en que ellos entregaron al Estado el patrimonio del banco valorado en 158 millones de dólares, un fideicomiso en bienes por 65 millones que garantice la cartera irrecuperable y otro fideicomiso en inmuebles y obras de arte por un monto de 107 millones de dólares. Llegamos con nuestra voz cargada de impotencia y nuestro corazón lleno de tristeza, porque hasta ahora no hemos logrado hacer entender la verdad de Filambanco, verdad que se sostiene en los hechos y en los documentos, verdad que se sostiene en la conciencia de una familia de bien, hoy por hoy sometida a la terrible prueba de descrédito y la expatriación. Por lo cual, incluso, demandaron ante un juzgado de lo civil de Guayaquil, en marzo del 2001, la devolución de una cartera que la consideraban amortizada, por un monto de 240 millones de dólares, juicio conocido como el del vuelto. En primera instancia, la jueza Mercedes Basilio decidió concederles a los demandantes esta millonaria cartera, sentencia que se ejecutorió, pues nunca fue apelada en su momento por el entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, Patricio Dávila Molina. No obstante la negativa presuntamente dolosa por parte de la jueza en no admitir a la Procuraduría General del Estado como parte procesal, esta institución permanentemente presentó escritos. Esta decisión judicial originó una nueva polémica que terminó con la destitución de la jueza Basilio y una larga disputa que llegó al Tribunal Constitucional y al Congreso Nacional. Es así que una mayoría de diputados aprobaron la creación de una ley especial, conocida como antivuelto, que fue concebida para frenar la entrega del vuelto a los expropietarios del Filambanco. Y aunque esa fue la intención, no sirvió de nada, pues esta cartera ya fue devuelta a los hermanos Isaías y en la actualidad está siendo cobrado por una empresa contratada, la Mayer Business, representada por el concejal roldosista Leonidas Plaza Verduga. Ver la documentación que se requiere. Hemos aguardado con paciencia el desarrollo de los procesos legales, pero creemos que ha llegado el momento de hacernos escuchar. Hoy nos dirigimos a usted para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa. Defensa que ahora la asumimos con mayor vigor y confianza. Vigor para elevar nuevamente nuestra voz y mostrar la verdad, y confianza porque creemos que en nuestro país los ecuatorianos de bien como ustedes sabrán escucharnos. En los últimos años, nuestros pensamientos, angustias y preocupaciones se han concentrado en la dolorosa situación que viven quienes fueron clientes de Filambanco, quienes como nosotros han sido injustamente sometidos a episodios de sufrimiento por la forma absurda, los errores y la mala fe con que el gobierno anterior manejó la institución. Les aseguramos que hemos sentido como nuestras las horas de incertidumbre de todos aquellos ecuatorianos que por décadas depositaron su confianza en nosotros. Este mensaje es un esfuerzo dirigido a que ustedes conozcan la verdad. Durante 4 años, las acusaciones se han multiplicado, las versiones inexactas han aparecido y los datos manipulados se han repetido tantas veces que hoy parecen hechos reales o verdades absolutas, condicionando
de esta manera la marcha de los procesos legales, infringiendo un terrible golpe a nuestro prestigio personal e intentando destruir nuestro núcleo familiar. Debería poner recomendado. Del otro lado está el más fuerte acusador de los hermanos Isaías Dazum, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, quien presentó el primer informe acusatorio a la Fiscalía General del Estado para que inicie el proceso penal. Falconi Puig identifica varios delitos en la administración privada de Filambanco. De los 424 millones de dólares prestados a Filambanco Ecuador, se llevaron 107 a Filambanco Trust. Y de ahí los pasaron a RIC. Que opera en Panamá. Que opera en Panamá. Y RIC era una cuenta de Cayman que maneja como secreta Roberto Isaías. ¿Una cuenta? Una cuenta. Una cuenta. Más era una cuenta contable que un banco. Era un membrete. Como no podían hacerse humo los 107 millones de dólares, los cruzaron con unas daciones en pago a la AGD, a través del fideicomiso AGD. ¿Y qué es lo que le dieron en pago a la AGD por esos 107 millones de dólares? Pues muy sencillo. Unas obras de arte, ¿no es cierto?, que una compañía Silverhawk valoró en 10 millones, que el Banco Central, a través de su departamento especializado del museo, valoró en 5.195.000 dólares. Está dicho en un resumen de marzo del 2001 en el diario El Universo. No es que lo digo yo. Pero como eran 107 millones, faltan 77 millones. Los otros 77 millones los pagan con las acciones de unas compañías inmobiliarias, ¿no es cierto?, que en el informe de la Superintendencia de Bancos de noviembre del año 2000, los técnicos de la Superintendencia de Bancos, se comprueba y detalladamente se señala que esas acciones de esas compañías inmobiliarias no valían nada. Entonces valdría pues que la AGD vea qué pasó con los 77 millones disque de acciones de esas compañías inmobiliarias cuyos únicos activos eran esos terrenos en las orquídeas, ¿no es cierto?, y las famosas obras de arte que a dónde fueron a parar. No podían, en los términos previstos en el contrato y en la ley, no podía entonces el banco hacer nuevas operaciones de crédito, no podía prestar más dinero, tenía que recuperar la cartera que le debían y no la recuperaba porque eran empresas vinculadas, no podía invertir en activos, no podía desviar ese dinero, porque, repito, como el nombre lo indica, el crédito de liquidez es solo para darle liquidez y que el banco pueda devolver el depósito a sus depositantes y que no se dé, como finalmente se dio al año siguiente, una situación de pánico bancario. Estas acusaciones son rechazadas por Roberto Isaías. Creemos que es necesario explicar la secuencia de los dolorosos hechos que derivaron en el cierre del banco. En diciembre de 1998, luego de 40 años de nuestra administración, las autoridades sometieron a Filambanco a un proceso de reestructuración por el cual la familia Isaías entregó el control administrativo y accionario del banco a la Agencia de Garantía de Depósitos, debido a los problemas de liquidez derivados de la crisis financiera nacional. Lo que usted seguramente no conoce es que 3 meses antes, es decir, en septiembre de 1998, debido a los problemas políticos y económicos que sufría nuestro país, Filambanco, que había soportado un masivo retiro de depósitos, se vio forzado a solicitar al Banco Central del Ecuador un crédito de liquidez que llegó a 423 millones de dólares. Dicho crédito fue administrado en forma directa por el propio Banco Central. Nunca recibimos ni administramos un solo centavo de esos dineros, y así lo reconoce el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Todos los recursos fueron utilizados para pagar a nuestros clientes. En todos los años que administramos el banco, jamás tuvimos empresas fantasmas, ni créditos vinculados fuera de la ley. Lo que usted debe saber es que Filambanco pagó al Banco Central hasta el último centavo del préstamo de liquidez,
más los altísimos intereses que ascendieron a $1 millón diarios, a una tasa de más de 900% anual. Inclusive, en los siguientes meses, Filambanco evidenció una clara recuperación que hizo que la firma ING Barings sugiera al gobierno ecuatoriano la venta del banco a varios interesados internacionales. Quiero recalcar que hasta ese momento no existía un solo depositante de Filambanco que no pudiera retirar sus depósitos. El gobierno de ese entonces, maliciosamente, decidió no vender Filambanco, sino utilizar sus fondos para encubrir la mala situación de ciertos bancos. Para tapar estas irregularidades, en junio del 2000, el superintendente de bancos, un enemigo de Filambanco y de mi familia, emitió un informe que, sin contener imputaciones precisas de algún delito, promovió que se inicien los procesos legales que son de conocimiento público. Juan Falconi, sin embargo, asegura que el Estado resultó ser el único perdedor en este caso. Entonces, cuando dicen que se pagaron los préstamos del Banco Central, es relativamente cierto. ¿Y por qué digo relativamente? Porque quien pagó fue Filambanco con bonos de la AGD, que ya eran del Estado, ¿no es cierto?, cuando ya estaba el banco en manos de la AGD. O sea, no los pagó la administración de los ex accionistas privados, de los accionistas pagó a sí mismo, de un bolsillo a otro bolsillo, exactamente. A esto nos estamos refiriendo cuando la defensa de los Isaías dicen que se han pagado más de $1 millón diarios en intereses. Bueno, ¿qué querían? Que la plata sea gratis. Ellos sí cobraban intereses. Claro, a las compañías vinculadas no le cobraban intereses, no le cobraban los créditos, no le cobraban nada, y por eso el banco llegó a una situación de insolvencia. En ese patrimonio, además, le explico lo que era, porque es muy sencillo y lo puede ir a visitar cualquiera. Puntilla Mall. Un centro comercial deteriorado, desmoronándose, ahí en la Puntilla, y más unos cuantos inmuebles que no valen nada. Todos hipotecados, todos limitados, todos en un estado de total deterioro, ¿no es cierto? Entonces hay un informe de la superintendencia que eso no valía nada tampoco. ¿El fideicomiso por 65 millones? Exactamente, el fideicomiso por 65 millones, creo que no vale ni 27 según los estudios de la superintendencia. Pero además, la mitad. Así es, pero además, y está el informe, yo le voy a dar copia, pero además, mire usted, señor periodista, que cómo podía cubrirse con, supongamos los 65 millones que no valen, pérdidas por más de 654 millones. Pero eso no es todo, además. ¿Qué hay de las pérdidas? ¿Qué hay del vuelto? ¿Qué hay de los 200 millones de créditos a empresas vinculadas a 7 años plazo cero interés? ¿Qué hay de los casi 160 millones del vuelto? Entonces, todo esto suma un costo para el Estado, parte a través de la AGD, parte a través del Banco Central, parte a través del Ministerio de Economía, de más de 2.500 millones de dólares sin contar intereses. Pues. Entonces, es que el presidente Noboa al principio se adhiere a todo este esfuerzo que hacíamos, pues. Pero obviamente después que diga el presidente Noboa por qué, ante qué y usted se quedó sin respaldo político, en definitiva. No quiero decir más, oiga, diga, ¿por qué? En definitiva. Me traicionaron y me dejaron solo y se aliaron con los investigados. Las actuales autoridades de control bancario y de la Agencia de Garantía de Depósitos han preferido mantenerse al margen del desarrollo de este juicio. Específicamente, los magistrados de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia tienen que resolver si el delito del que se les acusa a los hermanos Isaías Dasum es el de peculado bancario, tal como fue la acusación inicial, o si es el de falsificación de documentos, que es la acusación que presentó la ministra fiscal Mariana Yepes en un último escrito. Sin embargo, desde hace algunas semanas, varios medios de comunicación publican que la resolución de los magistrados de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia estaría lista. Se asegura que sería un fallo dividido, es decir, que 2 de los 3 magistrados votarían en un sentido y que el tercer magistrado se abstendría o votaría en contra. Corte comercial, y cuando regresemos les presentaremos dónde exactamente y cómo viven los hermanos Isaías Dasum. Continuamos con especiales periodísticos y el tema prófugos por la banca.
Los expropietarios de Filambanco, los hermanos Roberto y William Isaías Dasum, aseguran que la entidad fue entregada al Estado el 2 de diciembre de 1998 en funcionamiento y con todas las reservas económicas para que siga operando. El problema, según ellos, era de falta de liquidez. Sin embargo, el principal acusador en este... Llegamos con nuestra voz cargada de impotencia y nuestro corazón lleno de tristeza, porque hasta ahora no hemos logrado hacer entender la verdad de Filambanco. Verdad que se sostiene en los hechos y en los documentos, verdad que se sostiene en la conciencia de una familia de bien, hoy por hoy sometida a la terrible prueba de descrédito y la expatriación. Por lo cual, incluso, demandaron ante un juzgado de lo civil de Guayaquil, en marzo del 2001, la devolución de una cartera que la consideraban amortizada, por un monto de 240 millones de dólares, juicio conocido como el del vuelto. En primera instancia, la jueza Mercedes Basilio decidió concederles a los demandantes esta millonaria cartera. En este caso, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig dice que el Filambanco, a la fecha de la entrega al Estado o a la AGD, era un banco quebrado y que fue el país entero el que tuvo que, y aún tiene, que pagar la cuenta de la mala administración de la entidad. Pero veamos cuáles son los argumentos de uno y otro lado, frente a frente. La acusación y la defensa. Buenos días, señor Isaías. La defensa de los hermanos Isaías Dasum se centra en que ellos entregaron al Estado el patrimonio del banco valorado en 158 millones de dólares, un fideicomiso en bienes por 65 millones que garantice la cartera irrecuperable y otro fideicomiso en inmuebles y obras de arte por un monto de 107 millones de dólares.